Mi nombre es Federico García de Anda, soy estudiante de sexto semestre de la carrera de Derecho en la Universidad de Guadalajara y hoy voy a exponer el caso Álvarez Machain versus Estados Unidos. Primero vamos a hablar un poco sobre el contexto histórico del caso. La muerte del agente de la DEA, Enrique Camarena, provocó una serie de investigaciones en territorio nacional con el fin de dar con los culpables o responsables del asesinato del agente. Enrique Camarena Salazar era un agente encubierto que estaba trabajando en territorio mexicano y que ayudó a la destrucción de más de 100 hectáreas de marihuana en el rancho El Búfalo, pertenecientes al cártel de Guadalajara. Y el pasado mes de junio de 1992, el mundo tomó conocimiento sobre el fallo emitido por la Corte Suprema de Estados Unidos en relación con el mexicano Humberto Álvarez Machain. Este fue acusado, procesado y condenado por el delito de homicidio en agravio de agentes norteamericanos, quien fue llevado a la fuerza y sometido a juzgamiento arbitrariamente ante el alto tribunal. Este hecho ha tenido importantes repercusiones en el ámbito internacional, como más adelante ya lo analizaremos y lo comentaremos. El acusado, Humberto Álvarez Machain, ciudadano y residente mexicano, fue acusado de participar en el secuestro y asesinato del agente especial Enrique Camarena Salazar de la DEA y un piloto mexicano llamado Alfredo Zavala Avelar, que trabajaba con Camarena. La DEA afirmó que el acusado médico, Humberto, participó en el homicidio al prolongar la vida del agente Camarena, permitiendo así que continuaran interrogándolo utilizando torturas, esto con el fin de sacar información sobre sus investigaciones de la Agencia Internacional Antidrogas estadounidense en territorio mexicano. Entonces, esto quiere decir que se culpa a Humberto Álvarez Machain de haber suministrado medicamentos al agente Enrique Camarena, esto con el fin de que siguiera con vida, para que el cartel mexicano de Guadalajara siguiera torturándolo para poder recabar información sobre sus investigaciones en México. Ahora vamos a hablar sobre el conflicto o el punto de litis entre las partes. El 2 de abril de 1992, el acusado fue sustraído por la fuerza de su consultorio médico en Guadalajara, siendo trasladado en un avión privado al Paso, Texas, donde fue arrestado por oficiales de la DEA. De allí fue sometido en Los Ángeles a un proceso penal ante la Corte Federal del 9º Distrito en California. Dicha corte determinó que los agentes de la DEA eran responsables de la sustracción del acusado y que actuaron de manera unilateral, sin consentimiento y participación de las autoridades mexicanas. Desde aquí la corte, su posición era de que los agentes sustrajeron al doctor sin participación ni autorización de ninguna autoridad mexicana. El acusado promovió un desistimiento de la acusación, alegando que el secuestro consistía en una conducta anticonstitucional ultrajante y que la Corte de Distrito carecía de jurisdicción para juzgarlo, pues había violado el tratado de extradición vigente entre Estados Unidos y México, firmado el 4 de mayo de 1978. El gobierno mexicano ya había finalizado su protesta a través de notas diplomáticas dirigidas al Departamento de Estado norteamericano, alegando la violación de dicho tratado y la devolución del acusado para su juzgamiento en México. Reafirmando esta posición, intervino en el proceso como amicus curiae, al igual que el gobierno de Canadá. Esta figura la tuvo que interpretar el gobierno, ya que el acusado, para poder ampararse en el derecho internacional, su estado de origen tenía que usar estas notas diplomáticas contra el Estado norteamericano para que así pudiera ampararse, como lo repito nuevamente, el acusado Humberto en el derecho internacional. La Corte Distrital en su resolución determinó que rechaza la reclamación
por conducta gubernamental repudiable. Sostuvo que carecía de jurisdicción para juzgar al acusado y ordenó que éste fuera repatriado a México. La corte, esto fue lo que dijo. Pero el gobierno de Estados Unidos formuló la apelación ante la Corte de Apelaciones para el Noveno Circuito, la cual, el 18 de octubre de 1991, confirmó la resolución de la Corte Distrital. Fundamento de su fallo: por una parte, establecía que la sustracción forzosa de un nacional mexicano de su país, sin consentimiento de su gobierno, era un acto violatorio del tratado de extradición vigente ante ambos países, y también determina que aunque el tratado no prohíbe expresamente el secuestro, el propósito del tratado no fue respetado, lo que otorgaba al acusado el derecho de invocar la violación del tratado y los principios generales del derecho internacional, siendo apropiado ordenar la acusación fuera deshecha y se verificara la repatriación del acusado como la reparación adecuada frente a la transgresión del tratado. Esto quiere decir que pedían las autoridades mexicanas que ante tal hecho de haber violado el tratado internacional, como reparación del daño, fuera regresado, repatriado el doctor Humberto hacia su país de origen y los cargos fueran deshechos. Pero los agentes seguían metiendo más casos de revisión para que fuera juzgado Humberto por un tribunal norteamericano. El gobierno de Estados Unidos de América solicitó el recurso de certiorari, procediendo a la revisión del caso, por lo que en su departamento determina que el hecho de que la acusación haya sido sustraído por la fuerza no prohíbe que se le juzgue en Estados Unidos por la violación a la legislación penal de este país, y que si bien el tratado no establecía un artículo concreto al respecto de la sustracción, no tenía fundamento sostener que implícitamente los estados tenían que abstenerse de sustraer personas forzosamente de su territorio. Esto quiere decir que la Corte determina en su análisis que el tratado, al no establecer explícitamente dentro de él que no se podía sustraer ilegalmente a personas de su territorio, entonces era legal hacerlo, por el simple hecho de que explícitamente no estaba escrito en el tratado. Entonces, como lo dijimos anteriormente, el razonamiento de la Corte era que en el derecho internacional, al no estar en su literalidad escrito que una persona no podía ser extraída de su territorio ilegalmente para ser juzgada en un país donde debe alguna pena o donde infringió unas normas de ese país, pues no era considerado un acto ilegal, ya que no lo decía literalmente la ley. Entonces esto nos pone a pensar a nosotros en la soberanía de nuestro país, en sobre cómo es que el actuar de los jueces norteamericanos, y es cuando se presenta el presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, molesto, ya que esto pues obviamente afectaba la soberanía del país, y les dice que si ellos no toman en cuenta o no respetan el derecho internacional, pues que entonces él va a tener que considerarlo para el próximo tratado, para los próximos tratados, como es el libre comercio y como es lo demás. Pues si no están respetando el tratado de extradición, ¿qué nos asegura a nosotros que vayan a respetar los demás tratados importantes que tenemos? Eso fue los razonamientos que emite la Corte. No fue hasta que el juez dictamina que a pesar de todo esto, de las arbitrariedades con las que se extrajo a Humberto Álvarez al territorio americano, los fiscales no pudieron sustentar
no tenían peso, ni sustento, ni validez, ni fundamento las pruebas que presentaban para poder enjuiciar a Álvarez Machain. O sea que más allá, no tenían los elementos suficientes para que más allá de toda duda razonable, Humberto fuera sido relacionado con haber participado en el asesinato de Enrique Camarena. Entonces, se le otorga al acusado la noción regla 29, que consiste en que después de que los fiscales, al presentadas las pruebas en su contra, y estas no tienen el peso y el fundamento y la credibilidad necesarias para poder ser enjuiciado, este queda en libertad. Y entonces, el 14 de diciembre de 1992, el acusado llega a territorio mexicano libre de toda acusación y de toda... Como crítica personal del caso, quiero decir que pues resulta preocupante que los gobiernos y órganos internos encargados de la administración de justicia con mayor frecuencia se inclinan a tomar medidas drásticas y pragmáticas distanciadas de los procedimientos legales, tratando de lograr así una mayor eficacia. Los fallos no solo contienen enunciados jurídicos, sino que también orientan a los enunciados políticos y valores de la sociedad norteamericana. Esto quiere decir que es muy importante el fallo que tuvo la Corte en este caso, ya que ayuda para el futuro de más actuaciones de esta Corte de Justicia. Y en lo personal, pues es un acto totalmente anticonstitucional, ya que eso nos daña nuestra soberanía, porque se supone que somos unos países soberanos, que no tenemos que actuar sin el consentimiento del otro. Actuó de una mala manera, además que no se pudo probar que él haya sido o que él haya suministrado los medicamentos para que siguiera con vida Enrique Camarena. Siento que el derecho internacional es muy importante de esta manera, porque ya con él nos ayuda a identificar cuáles son las faltas o los actos que cometen las autoridades en los que violan derechos esenciales que deben ser respetados en todo momento, porque de no ser así, pues nosotros qué confianza tenemos que en tratados internacionales más importantes como es libre comercio, como es la ley de extradición, como demás tratados que tenemos, que nos asegura a nosotros que se vayan a respetar cuando un Estado toma estas medidas tan drásticas, tan arbitrarias. Es necesario llevar a cabo y respetar los tratados internacionales para así tener una credibilidad y una confianza entre estados que somos miembros o entre estados que forman y firman estos tratados. Muchas gracias.